Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo soy Ana, soy la monitora del Pilares. Ya muchos me conocen, algunos los agregué después. Pues me vuelvo a presentar nuevamente. Yo soy la que está llevando a cabo la guía en el curso de computación. Entonces espero que pues todo esto les ayude. Todavía falta un poco para que regresemos, ya falta menos, pero pues esperemos que esto sea una introducción para que los que vayan al Pilares posteriormente con la maestra Aurora, pues ya tengan algunas nociones. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a tomar voy a hacer como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Algunos temas pues a lo mejor se me pasan, pero voy a tratar de tocar todos los temas. Bien, entonces a los nuevos pues voy a subir todas las actividades en un archivo para que ustedes las puedan ver y van a tener hasta el día miércoles 15 de julio para entregarme todas sus actividades pasadas. Correcto, entonces tienen semana y media, casi 2 semanas para poder entregarlas. Bien, entonces pues vamos a comenzar. La primera tarea que les dejé fue ver un video sobre la introducción a la computadora. Entonces, pues es ver todos los cambios, ¿no? Desde cómo surgió, ver cómo han sido los cambios en la computadora, de ser unas computadoras pequeñas que a lo mejor solo se podían ver las pantallas blanco en negro y con letras negras, no se podía ver ninguna imagen, a tener ahora nosotros una computadora en nuestra mano que es nuestro celular, nuestro teléfono inteligente. Entonces vamos a empezar viendo lo que son los antecedentes de la computadora, ¿no? Que esta sería como que la primer clase de introducción a la computadora. De todas formas, también tienen el libro que les compartí. Ahí también pues nos vamos a estar guiando para que ustedes tampoco se pierdan. Ese es un libro pues muy fácil, es el que se utiliza en INEA para pues los adultos que están cursando su primaria y su secundaria y que también quieren aprender a utilizar la computadora. Entonces vamos a comenzar. Les decía, está la introducción a la computadora. La computación tiene su origen en el cálculo, es decir, la preocupación del ser humano por encontrar maneras de realizar operaciones matemáticas de forma más fácil y sencilla. Por eso, pues, se ha valido de crear pues, algunos instrumentos para facilitar las operaciones. El primero que encontramos pues, es el más antiguo, que es el ábaco. Es uno de los primeros dispositivos mecánicos que nos ayudan a contar. Se remonta desde hace más de 2000 años antes de Cristo y nace en la antigua Mesopotamia. Con muchos pues hemos ocupado el abaco en la primaria o todavía pues lo podemos ver si tenemos hijos, nietos o lo que sea. Entonces sabemos cómo funciona. Este tiene cuentas, estas cuentas se van moviendo conforme vamos realizando pues las operaciones, ¿no? Hay diferentes modelos. Aquí podemos ver uno pues más antiguo y uno más moderno, ¿no? Que es el de compa. Siguiente, pues aquí solo se representan y almacenan datos. La siguiente es la pascalina. No recuerdo si venía en el video, pero bueno, nosotros lo estamos viendo. Es la primera máquina sumadora. Esta fue fabricada en 1642 por Blaise Pascal. Con esta máquina los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes. O sea, aquí tenía unos engranajes, podemos ver aquí la imagen y es como una máquina de escribir. Con estas máquinas los datos se representaban, como dije, por los engranajes y estaba basada para calcular la distancia que recorrían los carruajes. Bien, la siguiente es una máquina analítica. Esta fue creada por Charles Babbage, a quien se le considera el padre de la computadora. Adelantó la situación del hardware computacional, ya vimos que es el hardware, entonces más lo voy a tocar más adelante. Al inventar la máquina de diferencias. Esta máquina podía sumar, sustraer, que es restar, multiplicar y dividir en secuencias automáticas a una velocidad de 60 sumas por minuto. O sea, en ese tiempo era pues, ¿no? Ahora pues podemos en un minuto realizar millones de operaciones gracias a la computadora. Continuamos. Después de, bueno, nos encontramos de la máquina analítica.
Las primeras computadoras también utilizaban tarjetas perforadas. El telar, este que está aquí, es un telar tejido. Fue inventado en 1801 por el francés Joseph Jacquard. Usado todavía en la actualidad, se controla por medio de tarjetas perforadas. Estas tarjetas se acomodan de diferente forma, ustedes pueden ver, y dependiendo de lo que se escriben, ahí es donde va perforando y es como se va almacenando la información. Como dice, se acomodan de cierta secuencia para indicar el diseño de un tejido en particular. Y Charles Babbage, quiso aplicar el concepto de las tarjetas perforadas del telar de Jacquard en su motor analítico. Entonces, esta es una tecnología que se ocupaba en la máquina analítica. Bueno, continuamos con la historia. Nos encontramos en 1947, entre 46 y 47, con la ENIAC. Esa es una computadora que se llama Electronic Numeric Integration and Calculation. Se construyó en la Universidad de Pensilvania, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño encabezado por el ingeniero Macaulay y Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18,000 tubos al vacío, que fue como con las primeras tecnologías que se crearon las computadoras. Consumía pues bastante energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, porque de todas formas bien saben que aunque ya estamos actualmente donde se tienen muchos equipos de computación, se necesita un aire acondicionado, ya que los electrónicos desprenden mucho calor. Entonces, pero esto alenta su funcionamiento y además también disminuyen su tiempo de vida. Entonces necesitamos siempre que se esté bien ventilado el lugar donde tengamos computadora. Se requiere todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5,000 operaciones aritméticas en un segundo, que es como lo que decía, pues ahorita realizamos millones y millones. Y bien, entonces esta fue como que la primera. De hecho, en la historia, en la película que les dejé de ver, de el código Enigma, podemos ver algo de esto, ¿no? La computadora que utilizaban para pues para encontrar ese código, ¿no? De hecho, es como que un antecedente tanto del internet como de las computadoras. Bien, continuamos. Ahora bien, la historia de las computadoras pues se dividen son 6 generaciones aproximadamente, son 5 o 6 generaciones, las cuales pues vamos a ver, ¿no? La primera generación, que fue una de las computadoras principales, fue la computadora más exitosa, que fue la IBM 650. De hecho, IBM es una de las compañías de computación más grandes y fue de las pioneras, ¿no? Todavía existe. Entonces nos dice que esta generación abarca del 51 al 58. Existió un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, pues estas máquinas tenían las siguientes características. Estaban construidas por medio de tubos al vacío, que es como la primer computadora ENIAC. Eran programadas en lenguaje de máquina. No sé si ya vimos cuál es el lenguaje máquina, creo que que es el binario de ceros y unos. Vienen en el video que les mandé. De todas formas vamos a seguir viendo esas características. En esta generación son muy grandes y costosas las máquinas. De hecho, estas computadoras solo las podían tener, por decirlo, las instituciones de gobierno o las escuelas, ¿no? Las instituciones de educación pública, pero que tuvieran pues, la capacidad monetaria, ¿no? Por lo general en escuelas, universidades grandes en Estados Unidos y pues en Europa y demás, ¿no? Y costaban millones de dólares, ¿no? O sea, estas no eran para el público, no es como ahorita que nosotros tenemos una computadora y ya son más accesibles, ¿no? Antes pues costaba mucho.
Entonces dice que en el 51, en 1951 aparece la Univac, que fue la primera computadora comercial que disponía de 1000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas. ¿Cuáles son las cintas magnéticas? Pues a lo mejor unos no, unos sí conocieron lo que son los cassettes. A mí todavía pues de niña me tocó conocerlos, y tienen, o las películas VHS o beta, ¿no? Lo que ellos manejaban eran cintas magnéticas, son esas cintas, o los disquetes, todavía, a mí todavía me tocó en la secundaria ocupar disquete, y son esas cintas, ¿no? Que se ven como negritas, que es donde se guarda la información. Entonces dice que las cintas magnéticas. En las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas, que ya las vimos anteriormente. Y el que fundó IBM, que es la International Buzz Machine, es el señor Hollerith. También fue el pionero de pues como vimos, de las computadoras. Después se desarrolló por IBM, la IBM 701, de la cual dice que se entregaron varias unidades. Posteriormente, la compañía Remington Rand fabricó el modelo 1103 que competía con esa computadora. Y bueno, la computadora más exitosa es esta que les mencioné. Esta computadora usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético. Sí, igual, ¿no? Con las cintas magnéticas. Continuamos. La segunda generación. Esta segunda generación abarca del año 59 a 1964. Dice, cerca de las décadas de 1960 las computadoras seguían evolucionando, se reducían de tamaño, ¿no? O sea, no es lo mismo esta computadora, que o sea tiene varios, a esta computadora, ¿no? Ya se va reduciendo. Sigue estando grande, pero pues ya abarca menos espacio, ¿no? También dice que en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibían el nombre de programación de sistemas. Antes, pues, como decía, las computadoras solo utilizaban símbolos, lenguaje binario, y pues un cierto de lenguaje que solo podía ser ocupado por especialistas. Ahora, en esta segunda generación, pues empieza a ver esa programación para poder modificar el lenguaje y que sea más fácil que cualquier persona lo pueda ocupar, como es hoy en día, ¿no? Estas computadoras estaban construidas por circuitos de transistores, ya no se utilizan los tubos al vacío, y se programan con un nuevo lenguaje llamado lenguaje de alto nivel. Eso sí no lo hemos visto, lo vamos a ver después. Es un poco más avanzado, pero quise entrar como que con otras cosas con ustedes. En esta generación, las computadoras, como dije, se reducen en tamaño y costo, y aparecen más compañías computacionales. Algunas de estas computadoras se programaban con cintas perforadas todavía, y otras por medio de un cableado en un tablero, que es como este, ¿no? Que tenemos aquí. Ese es el tablero. Los programas eran hechos a la medida por un equipo de expertos. Y en esta época no había discos flexibles y mucho menos discos duros como los que tenemos en nuestras computadoras. Pero el panorama se modificó totalmente con la aparición de las computadoras personales con mejores circuitos, más memoria, unidades de disco flexible y sobre todo la aparición de programas de aplicación general, en donde el usuario, que somos nosotros, compra el programa y se lo pone a trabajar, que es como nosotros, ¿no? Que a veces cuando queremos hacer modificación de sistemas operativos o de programas, compramos el disco y nosotros se los insertamos. También el usuario de las computadoras van cambiando y evolucionando con el tiempo. De estar totalmente desconectados a ellas, en las máquinas grandes pasa la PC a ser la pieza clave en el diseño tanto del hardware como del software. Aparece el concepto de Human Interface, que es la relación entre el usuario y la computadora. Se habla también entonces de un hardware ergonómico, que es adaptado a las dimensiones humanas para reducir el cansancio. O sea, es cómo se van adaptando el teclado, la pantalla y el mouse, ¿no?
Los diseños de pantalla antirreflejos, los teclados. Con respecto al software, se inicia una verdadera carrera para encontrar la manera en que el usuario pase menos tiempo capacitándose, ¿no? O sea, que sea más fácil para nosotros. Y se ofrece un número de cursos prometiendo que en pocas semanas hacen cualquier persona un experto, ¿no? Y bueno, eso es hablando de la de la segunda generación. Vamos a continuar con la tercera generación. La tercera generación va del año 1964 a 1971. Con los procesos de la electrónica y los avances en la comunicación con las computadoras, en la década de los 60 surge la tercera generación. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Las características de esta generación es que su fabricación está basada en circuitos integrados. Ya no es como en la segunda generación, que era por circuitos de transistores. Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. O sea, aquí ya no es un lenguaje solamente, sino ya se introducen los sistemas operativos. Ya vimos más o menos qué abarca un sistema operativo. Esta incluye unidades de cinta de 9 canales, paquetes de discos magnéticos y otras características. Entonces, recuerden que los discos magnéticos, entre más haya, pues más capacidad tiene la computadora. Era como ahora el disco duro que tenemos, ¿no? En ese tiempo, pues toda la información se guardaba en las cintas magnéticas. A mediados de los 70 aparecen en el mercado las computadoras de tamaño mediano o las minicomputadoras, que no son tan costosas como las grandes, que las grandes son las llamadas también mainframes, y que significa gran sistema, pero disponen de gran capacidad de procesamiento las medianas. Algunas aparecen también las minicomputadoras, ¿no? Se les llaman PDPs. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esa es la tercera generación. Aquí encontramos una computadora de tercera generación, pues ya está más estilizada, ¿no? Sigue estando grande, pero esta que vemos en el ejemplo es una computadora que se utiliza pues para una institución gubernamental. Continuamos. Ahora sí nos encontramos con la cuarta generación. La cuarta generación pues ya son computadoras más cercanas a las que conocemos o conocimos, ¿no? La cuarta generación abarca del 71 a 1981. Aquí es donde aparecen los microprocesadores. O sea, cambian de los circuitos a los microprocesadores. Es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Además que del tamaño pues se reduce, ¿no? Las microcomputadoras con base a estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. O sea, pasan de ser solamente para ciertas personas, bueno, para ciertas instituciones, a hacer su comercialización más grande. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general. Entonces, en esta época se le llama lo que es la revolución informática. Uh-huh. En 1976, Steve Jobs y Wozniak inventan la primera microcomputadora de uso masivo, y más tarde forman la compañía conocida como Apple, que fue la segunda compañía más grande del mundo, antecedida solamente por IBM, y por su parte es aún de las 5 compañías más grandes del mundo actualmente. Con el surgimiento de las computadoras personales, el software y los sistemas que con ellas se manejan han tenido un considerable avance. Pues lo podemos ver, ¿no? En qué modelo vamos del Windows, que es Windows 10, ¿no? Surgen otras aplicaciones como procesadores de palabra, hojas electrónicas, que eso ya lo vamos a ver más adelante, pero se han escuchado de Word, Excel, PowerPoint, todos esos programas, pues son estos que estoy mencionando. Paquetes gráficos, ¿no? También las industrias del software de las computadoras personales crece con rapidez. Kildall y Gates se dedicaron durante muchos años a la creación de sistemas operativos
y métodos para lograr una utilización sencilla de las microcomputadoras. Continuamos con la última generación. Una disculpa, es que mi computadora es un poco lenta. Que es como la que ahorita tenemos, ¿no? Es desde el 81 a la fecha. O sea, sí, algunos los manejan como quinta y sexta generación, ¿no? Entonces eso ya depende mucho de los autores. Pero nos vamos a quedar en quinta generación. Aquí pues encontramos las laptops, encontramos pues ya las computadoras más modernas, que son con pantalla ya de LCD, más delgadas, y con las que son all in one, que son todo en uno, ¿no? Que es como esta, que ya tienen tanto el CPU agregado en la parte trasera. Ya está Touch hay, ¿no? Ya hay veces que ya necesitan el teclado, ya Touch todo. Dice, la quinta generación es en vista de la acelerada marcha de la microelectrónica. La sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esta altura el desarrollo del software y de los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que perfilan dos líderes, que sin embargo no han podido alcanzar el nivel que se desea. La capacidad de comunicarse con la computadora con un lenguaje más cotidiano y no solamente a través de códigos o lenguajes de control especializado. Japón lanzó en 1983 el llamado programa de quinta generación de las computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales, a lo que ya mencionamos. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes que pueden reducirse en el procesamiento de paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial, que de hecho pues ya es lo que vivimos hoy en día, ¿no? La inteligencia artificial y no se ha dado como al 100 todavía, pero pues ya vemos mucho avance en esta área, ¿no? El futuro previsible de la computación es muy interesante y se puede esperar que esta ciencia siga siendo objeto de atención prioritaria de gobiernos y la sociedad en conjunto. Y pues lo vemos ahora, ¿no? Ahora con todo esto que vivimos, pues ¿qué es lo que ocupamos, no? O sea, a veces si no tenemos en este caso una computadora de gran alcance, pues no podemos ocupar muchas aplicaciones, se nos traban. O sea, yo como docente, si yo no, ahorita yo me veo con problemas técnicos, si yo no cuento con esas herramientas, o mi celular igual, ¿no? Entonces nos vemos atrapados como que en esta situación, ¿no? De que ya estamos en un momento de tanta tecnologización que pues nos alcanza, ¿no? Nos sobrepasa. No estamos preparados para tal situación. Pero bueno, pues espero que este es el primer resumen. Les voy a mandar el segundo resumen, pero para que no sea tan pesado, este, lo dejamos esta clase. Y pues continuamos. Muchas gracias.